Yo soy la voz. Y estamos entonces tratando esta serie de Yo soy la voz. Y estamos hablando del tema Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan capítulo 1, versículo 23. Y entonces decíamos, una voz que clama en el desierto. La voz es un pregón. La voz es un anuncio. La voz es un mensaje. Y esa voz y ese anuncio lo proclama y debe proclamarlo la iglesia de la manera como lo proclamó Juan el Bautista. En el desierto. Decíamos que en el desierto solamente hay sol. Dice que es un lugar árido, sin sombra. Siempre está dando el sol. La brisa viene por momentos y cuando viene hasta con tormenta de arena. Pero también dice que en los desiertos hay unos lugares donde hay palmeras o árboles que dan sombra y entonces ese es un oasis. ¿Y sabes cuál es el oasis en este tiempo? La iglesia es el oasis en medio del desierto, llevando la palabra del Señor. Una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra, aleluya, de restauración a aquellos que lo necesitan. Y estábamos hablando por qué el mensaje de Juan el Bautista era tan fuerte. Y le decía que en el desierto hay toda clase de animales. Usted encuentra escorpiones, encuentra serpientes, encuentra alacranes, encuentra animales fieros. Bendito sea el Señor. Y Juan el Bautista está hablándole a una generación, a un grupo que llegaron y empezaron a decir y a ver lo que él estaba haciendo cuando estaba bautizando allí en el Jordán. Y entonces cuando Juan los ve, les dice, generación de víboras. Y como les decía en estos días, no me malinterprete la palabra. Ni crea que Juan está tildando a todo el mundo de generación de víboras, porque no todos allí eran víboras. Había un grupo a los cuales él se estaba dirigiendo. Los saduceos y los fariseos. Y a ellos les dice, generación de víboras. Según Mateo capítulo 3, versículo 7. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué lo llama generación de víboras? Porque ellos tenían su doctrina, tenían sus dogmas, tenían sus ideologías, tenían los fariseos un modo de ser que el mismo Jesús los llamó hipócritas, según Mateo capítulo 23, versículo 13. ¿Y por qué Jesús los llamó hipócritas? Según ese versículo dice allí, porque ellos cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ellos entraban ni dejaban entrar a los que querían entrar. ¿Están acá? Bendito sea el Señor. Estos fariseos se adueñaban del poder. Eran los únicos que tenían la razón. Eran los más santos. Eran los salvos. Y nadie más tenía la razón sino ellos. Si usted consigue personas allí en su alrededor que se dicen ser cristianos evangélicos y actúan de esta manera, son fariseos, bíblicamente hablando. Así que no se asusten. Y Juan el Bautista llamó a esta generación de víboras. Y Jesús los tituló y los tildó de hipócritas. Por esto el Señor le enseña a sus discípulos que cuando estamos gobernando, o estamos dirigiendo, o estamos llevando el mensaje de la palabra, nosotros no estamos llamados a adueñarnos del poder, a ser los únicos, a creernos los más, a creernos que somos los únicos que tenemos la razón, que tenemos la verdad absoluta. Déjeme decirle que la única verdad es Cristo, y si usted la tiene y usted la proclama, Él le respalda donde usted vaya. Y no tiene necesidad de estar anunciando otra cosa, ni estar diciendo otra cosa, porque Él es la verdad. Y cuando usted habla la verdad, toda mentira cae por tierra, porque Él es la luz. Y cuando usted habla la luz y enseña la luz, toda tiniebla se desvanece y se desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Creo que Él se merece un fuerte aplauso en esta hora. Si usted quiere, alábale. Si no quiere seguir, quietecito. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Les hacía una pregunta en estos días. ¿Enseñó Jesús esto de no tomar el primer lugar?
de no creerse los únicos, de no creerse o adueñarse del poder, sí lo enseñó. ¿Lo oyeron los discípulos? Claro que lo oyeron. ¿Lo enseñaron los discípulos? Claro que lo enseñaron. ¿Había gente en el tiempo de los apóstoles de esta manera? Claro que los había. Y estábamos colocando el ejemplo de Diótrefes. Cuando el apóstol Juan hace mención a este hombre, de quien él nos da muy buena referencia. Y dice que él, a Diótrefes, le gustaba ocupar el primer lugar entre los hermanos. Y allí se hacía, era lo que decía Diótrefes. Y decía en estos días, pobre pastor con una oveja así. Pero también me acordé, pobre oveja con un pastor así. Bendito sea el Señor. Así que es necesario entender, había personas con esta capacidad de creerse los únicos, de creerse los más, de distorsionar la escritura, sí. De llevar un mensaje diferente, sí lo había, a pesar de haber oído el mensaje por los apóstoles. Y allí estaban, oyendo el mensaje. Y este Diótrefes, según la escritura, dice que le gustaba ocupar el primer lugar. Hoy quiero hablarle de otro ejemplo, que el apóstol Pablo hace mención. Dos nombres que son Himeneo y Fileto. El apóstol Pablo hace mención a estos dos hombres que habían estado en el conocimiento de la verdad. Escúcheme bien, ellos habían caminado en el Evangelio, habían caminado en la verdad, habían caminado en conocer al Señor y se habían desviado. Ahora, no solamente se habían desviado, sino que ellos querían y estaban haciendo lo imposible de desviar a otros hermanos de su fe. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice la escritura: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuánta gente que ha estado en la verdad y que ha conocido la palabra se ha ido, según dice aquí? Ellos se desviaron de la verdad. ¿Cuántos no se han desviado de la verdad y ahora, no conforme ellos de no estar en la verdad, quieren trastornar la fe de algunos y quieren también llevárselo? ¿Ha conocido usted gente así? Claro que sí. Claro que los hemos visto y que los hemos escuchado. Y eso no pasa solamente en el tiempo del apóstol Pablo. Sigue pasando ahora. Al igual que en los tiempos de Juan el Bautista, al igual que en los tiempos de Jesús, y al igual que en los tiempos del apóstol Juan y del apóstol Pablo, hay gente en la actualidad, hipócritas y fariseos. Escúcheme bien, queriendo siempre ocupar el primer lugar, queriendo siempre ellos, que ellos son los que tienen la razón, queriéndose adueñar del poder. No solamente son los que se quieren adueñar del poder, sino que son los que tienen la razón en todo, y entonces enseñan falsas doctrinas y se les llama falsos maestros. Y usted va a encontrar falsos maestros dentro y fuera. Así que cuando el apóstol está diciendo a Timoteo que procure no prestar atención a fábulas, es que usted va a encontrar gente que va a inventar cuentos raros y va a traer doctrinas raras y va usted a asombrarse. Y por eso usted escucha a la gente cuando dice, y la Biblia dice que vendrán tiempos peores. Pero es que está escrito y está estipulado, así que usted no se asombre cuando alguien venga enseñando algo diferente a lo que está en la escritura.
porque lo ha malinterpretado, porque lo ha escuchado y lo ha oído y lo ha entendido a su manera y a su forma. ¿Por qué? Porque quieren tener el protagonismo. ¿Por qué? Porque quieren ser ellos los artistas. ¿Por qué? Porque ellos no esperan que el Señor los promocione, sino que ellos se autoproclaman y se autopromocionan. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. ¿Está la iglesia acá? Yo sé que este mensaje no es para dar gloria a Dios ni aleluya, ni tocar palmas. Pero es la realidad y hay que enseñar la palabra. Por eso el apóstol Pablo enseñó a Timoteo y le da un consejo bien serio: no prestes atención a fábulas. Escúcheme bien, por favor. Primera de Timoteo capítulo 1. No escuches o no prestes atención a fábulas. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 en adelante. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 en adelante. Dice el apóstol a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya había este problema en la iglesia, ya había este problema allí entre los hermanos, y estaban enseñando diferente doctrina. Y entonces Pablo le recomienda a Timoteo para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mucha gente está así, hablando y diciendo cosas que ni ellos mismos entienden, que ni ellos mismos saben si es verdad, y hay gente que les sigue. ¿Por qué? Por falta del conocimiento y por falta de dejar que el Espíritu Santo les dé la interpretación y el discernimiento para entender la palabra. Y usted y yo somos esa voz en el desierto para enseñar, para hablar la verdad, para decirla tal y cual como está, para enseñarla tal y cual como el Señor la dijo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo también: procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Siempre les digo, la palabra es un arma poderosa. Y el arma, porque tú la tengas, no vas a usarla de cualquier manera. El arma, para poderla usar, tienes que saberla. ¿Cómo se dice? Manipular, manejar. Si tú no la sabes manipular, ¿te puedes dar a ti mismo? ¿Están acá? Entonces es lo que el apóstol le está diciendo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien el arma, que usa bien la palabra. La palabra es una espada de dos filos y hay que saberla manipular, hay que saberla enseñar, hay que saberla dar. Y cuando usted lee el mensaje allí fuerte, generación de víbora, no era para todo el mundo, era para aquellos que conocían y sabían que lo que estaban haciendo no estaba bien. Por eso le dijo el Señor allí en Juan: generación de víbora, ¿quién los enseñó o quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien, a pesar de tener sus dogmas y sus ideologías y su consejo. Y entonces Pablo sigue diciéndole a Timoteo: procura no prestar atención a fábulas. Usted como cristiano que me está escuchando en esta hora, usted como hermano en Cristo,
No importa que si eres nuevo o que si eres antiguo ya en la iglesia o que tienes ya muchos años que te la sabes toda. No, señor. No preste atención a fábulas. Escudriñe las escrituras. Porque a vosotros os parece que llegué y encontré la salvación. No se deje mover por cualquier vientecito. Cualquier momento tú estás en la casa y llega alguien vendiéndote alguna noticia. Mira que aquí traemos el aceite ungido, cómpranos. Y la gente comprando. Mira que aquí tenemos el agua no sé qué y la gente comprando. Mira que acá tenemos la rosa no sé qué y la gente caminando. Mira que aquí tenemos la piedra no sé qué y la gente allí. ¡Ojo! Cuidado con eso, iglesia. Estamos en tiempos peligrosos. Escudriñe la escritura. Ahí en Timoteo capítulo 4, versos 6 al 7, sigue el apóstol diciéndole a Timoteo. 1 Timoteo 4, 6 y 7. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tú que has aprendido y que has oído la doctrina, sigue y persiste en eso. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. O sea, amado hermano y amada hermana que me estás escuchando en esta hora, iglesia del Señor, si alguien que es llamado o es una voz en el desierto, no debe estar instruido ni creyendo en cualquier fábula y en cualquier genealogía. ¿Están conmigo acá? Digan algo conmigo acá, digan amén. Genealogías interminables. Y usted escucha a la gente al igual que cuando Pablo le escribe allá a los corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? Es que yo soy de acá, es que yo soy de allá, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de no sé quién. La iglesia ha dicho en estos días, y lo recalco y lo sigo diciendo, ninguno de nosotros tiene iglesia. La iglesia somos nosotros y nosotros pertenecemos a Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo como fuerte. Y a su nombre. Es que en mi iglesia sí hacen, en mi iglesia sí ponen, en mi iglesia sí. ¿Cuál iglesia tuya? ¿Tú no tienes iglesia? Voy a decir algo aquí bien fuerte en esta hora y ojalá aquellos que me están escuchando que tienen raíces fariseas no se vayan a enojar. Una vez un maestro de la palabra, un joven en ese entonces, llegó triste, desconsolado, a pedirme un consejo. Porque lo iban a invitar a dar una conferencia a un lugar y el pastor cuando lo vio que tenía un pantalón que no era clásico, le dijo: yo con ese pantalón que tienes puesto no te invito a predicar a mi iglesia. Y yo le dije: tú parece que no conocieras la palabra. Cuando él estaba allí todo cabizbajo diciéndome: ¿por qué? Porque le hubieras dicho: hasta ahora yo sé que Cristo compartió la iglesia contigo porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. Usted y yo somos iglesia, no tenemos iglesia. Aleluya. Y a su nombre. El hombre y la mujer de Dios que están ahí como una voz en el desierto, no solamente no creen en cualquier fábula y genealogía y esas genealogías interminables, sino que están creyendo en lo que han creído desde un principio y se mantienen firmes porque han conocido la verdad y la verdad los ha hecho libres. ¡Aleluya! Y a su nombre. ¿Cómo es que un cristiano que está en la iglesia sigue buscando la verdad? ¿No te has encontrado con la verdad? La verdad es Cristo. Puedes decirlo en esta hora: la verdad es Cristo. Ellos no tienen que tener en cuenta para poder seguir al Señor cualquier ideología,
o dogma, o concepto, genealogía de esas interminables, o dogmas, o conceptos humanos. Quiero que leamos Juan, capítulo 8. Es bastante larga la lectura, pero quiero hacer énfasis en algo aquí, porque algunos dicen que el pastor se vuelve pura palabrería y no cita la palabra. Pues mira lo que te voy a decir aquí. Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se está refiriendo a los que ya le están siguiendo. Está aquí en la iglesia. Él les dijo: si vosotros permanecierais en mi palabra, si permanecierais en mi palabra, ¿qué pasa? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué más? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? Escuche bien, versículo 33. Le respondieron aquellos que estaban oyendo a Jesús, aquellos judíos que estaban creyendo en él y que habían creído en él. Mire lo que le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Bendito sea el Señor. Todavía estaban pendientes del linaje, todavía estaban pendientes de la genealogía. No habían entendido que había llegado la verdad, que es Cristo, y los había hecho libres. Y entonces Jesús les responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, si el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham. No tienen que estármelo diciendo. Yo conozco la genealogía, yo conozco de dónde vienen ustedes, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cuántos evangélicos están en la iglesia y cuando oyen el mensaje duro, entonces no les gusta? Entonces yo te decía en estos días, no es que el mensaje sea duro, sino es la situación que tú estás viviendo. Y como estás viviendo esta situación, te toca. Y dice el Señor: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y ustedes hacéis lo que habéis oído acerca del Padre. O sea, ustedes hacen porque han oído, yo hago porque lo he visto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y mira lo que sigue diciendo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Siguen todavía con el concepto de la genealogía. ¿Cuántos en este tiempo no están hablando de que somos de la descendencia? Y está bien, pero no hay que dejar el principio fundamental, que fue el que dejó el Padre, instituido o dado por el Padre a través de Jesucristo. Así como Juan el Bautista no se catalogó como Cristo, ni le quitó el lugar a Cristo, nosotros como iglesia tampoco podemos quitarle el lugar a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Versículo 39. Cuando ellos le dicen: nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo: si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. No estarían haciendo lo que están haciendo, estarían haciendo otras obras. Pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Santo, o sea, estaban insultando a Jesús. Miren lo que se vuelve una persona cuando cree tener la verdad absoluta. Comienza a discutir y entonces le echaron en cara a Jesús que era hijo de fornicación. ¿Por qué? Porque no era María y José casados cuando ella salió embarazada. Y entonces le dijeron: un
hijo de fornicación como tú va a venir a enseñarnos. ¡Aleluya! Y creyeron insultar a Jesús. Y dijeron, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, bendito sea el nombre de Jesús, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44, que les escarchó el oído y les partió los sesos a esta gente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escúcheme bien. Aquí le está diciendo a ellos que habían oído, que le habían conocido, a los judíos, pero ellos, como seguían con su religiosidad y tenían ahí en las venas la genealogía de Abraham, entonces ellos no querían saber nada de que Cristo dijera que ellos eran libres. ¿Cómo vamos a ser nosotros libres si nunca hemos sido esclavos? Porque venimos de la descendencia de Abraham. ¿Cuánta gente no escucha usted hoy en día lo mismo? Es que yo soy de tal lugar, yo pertenezco al linaje de no sé quién. Y nosotros, bíblicamente hablando, somos el linaje escogido, somos el real sacerdocio, somos la nación santa. Pero esto no nos hace más ni menos que nadie, bendito sea el Señor. Y usted no tiene que estar menoscabando a otra persona. Mire que ellos allí insultan a Jesús y lo tratan de hijo de fornicación, tirándole en cara. ¿Cuánta gente en nuestros medios, en nuestro entorno, nos tiran en cara y nos dicen? Yo sé que a muchos de ustedes se lo han dicho, carnales, le han dicho hijo del diablo, mundano, que han dicho cantidad de cosas, y ellos, como se visten de una manera particular, son santos y ni quien los toque. ¿Sabe una cosa? Que son más hipócritas que los propios fariseos que estaban allí. Porque están dándole el abrazo al hermanito, Dios te bendiga, y por detrás, quien vea ese carnal, eso se llama hipocresía aquí y en cualquier parte. Y eso es genealogía de los fariseos. Arráncate eso en el nombre de Jesús. Porque Cristo nos hizo libres. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Fábula. ¿Qué es una fábula? La fábula es un cuento o un párrafo o textos literarios cosas de las cuales se desprende una enseñanza o una lección. Esa es una fábula. Pero la palabra de Dios no es fábula. ¿Están conmigo acá? Genealogías interminables. Probablemente se trataba de leyendas y tradiciones acerca de personajes de la historia bíblica que algunos querían incorporar a la fe cristiana. Voy a terminar con estas citas que tengo acá y seguiremos más adelante. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Versículos 13 y 14. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Enseñen la palabra, sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Procuren ustedes
tener un buen testimonio. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. La iglesia está llamada a ser sana en la fe. Y como es sana en la fe, tiene la facultad de ser una voz en el desierto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Por eso es que Isaías proclama y dice allá en Isaías 29:13: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, aceptando y haciendo mandamientos de hombre. Es lo que dice el Señor allá en Mateo capítulo 7, versículo 5 en adelante. Escuche bien. Mateo capítulo 7. Dice: ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí en la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Escuche bien, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando la iglesia está llamada a ser sana en la fe y a ser una voz en el desierto, procura ver cómo está primeramente ella para enseñar a los demás. Oh. Tú no puedes ir a un lugar y decirle a la familia que instruyan a los hijos cuando tus hijos están vueltos una nada. Hermano, es que yo se los dejé al Señor. Está bien, pero tienes que tener testimonio. Porque muchas veces queremos sacarle la pajita al que tiene una pajita y la viga nosotros no nos la vemos. Escúcheme bien, con esto termino. Cuando alguien es llamado a ser una voz en el desierto, no debe enseñar mandamientos de hombre. Diga conmigo, no debo enseñar mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque cuando se enseña un mandamiento de hombre, se invalida inmediatamente el mandamiento del Señor. Simple y llanamente eso. Cuando se enseña mandamiento de hombre, cuando se enseña dogma, cuando se enseña ideología, cuando se enseña conceptos propios, déjeme decirle, usted está invalidando el mandamiento del Señor, y usted como iglesia, como vos en el desierto, usted no está llamado a invalidar el mandamiento del Señor, usted está llamado a anunciar el mandamiento del Señor. Mateo capítulo 7. Versículos 8 y 9. Yo estoy mal con la cita aquí. Cuando estamos hablando, el Señor dijo, según el mandamiento, dice que invalida inmediatamente el mandamiento del Señor. Vamos a ir a Isaías, a ver si ahí me ubico. 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Alabado sea el Señor, que me hicieron seña que ya el tiempo pasó. Dice la Escritura, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí.
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Allí en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, y en Marcos capítulo 7, este sí es, Marcos 7, versículos 6 y 7. Marcos 7, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 de Marcos dice: respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Escuche bien el versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Versículo 9: y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando usted y yo invalidamos el mandamiento de Dios y ponemos en práctica más la tradición que la palabra, estamos cometiendo un grave error. Amén. O sea, estamos llamados a predicar el mensaje, no a dar mandamiento de hombre. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Permítenos en esta hora poder, Dios mío, aleluya, agradecerte por lo que tú has hecho en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por lo que oyeron tu palabra en este día, Señor, y que puedan entenderla, Dios amado, clara y concisa, Señor, y que ésta sea transmitida como canal de bendición a aquellos que la necesitan. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer esa voz en el desierto. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo les bendiga, que el Dios del cielo les guarde, y hasta una próxima oportunidad.